Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2020. El año en que el coronavirus nos ha puesto a todo el planeta patas arriba. Pero el mundo, la vida continúa. Existe la idea, muchos expertos en diferentes áreas, en cardiología, en gastroenterología, en endocrinología, en neurocirugía, por ejemplo. Yo he comentado en ocasiones anteriores, ¿no?, el problema de enfermedades que no esperan. El accidente cerebrovascular, el llamado ataque cerebral o derrame, como dice la gente popularmente, no espera. El infarto agudo al miocardio. La persona se infarta y usted tiene que darle respuesta. Entonces, esas enfermedades no esperan, no se detienen. Y hoy, en el día de hoy, doctor Signy Espinosa, nosotros tenemos una de los matices que en medio de esta situación hemos visto y que creo que no se le ha dado el nivel de importancia por la mortalidad que representa esta situación que se ha presentado, junto con el humo de Duquesa, la humareda de Duquesa, por ejemplo. En medio del coronavirus se presentó, hemos tenido 177 fallecimientos, 177 hogares han perdido seres queridos, y es la intoxicación por el clerén, el famoso clerén. Lamentablemente, eso ha sido una catástrofe, Amaury, porque si tú te pones a ver, las estadísticas mundiales hablan que la mortalidad anda por un 50%, y aquí nosotros hemos tenido una mortalidad de un 70%, de 200 personas que se intoxicaron por clerén, que es lo mismo que el triculí o tapa floja, 177, como tú dijiste, han muerto. Entonces estábamos hablando de una mortalidad de un 70%. Eso es escandaloso desde el punto de vista epidemiológico. Eso es peor que el coronavirus. Fíjate que el coronavirus, nosotros teníamos una mortalidad de un 5% y ha bajado a un 3% y estamos contentos. Nosotros llegamos a tener 6%. 6% y estamos 3 puntos y algo. Claro, se diluyó porque nunca supimos cuál era la realidad por el tema de la prueba. Pero el hecho es que 200 personas. 177 muertos. Mortalidad de un 70%. Eso es una locura. Una locura. ¿Y por qué? Tú dirás, ¿por qué la mortalidad tan alta? Número uno, los síntomas aparecen muy tardíos. O sea, el problema de la intoxicación, como tú dijiste, clerén, triculí, es lo mismo, tapa floja. Pero eso no es nuevo. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar con la parte histórica. Desde el siglo XVIII siempre ha habido destilerías artesanales ilegales en Haití. Inclusive el clerén y el triculí lo usaban como parte de ceremonias religiosas de vudú. Exacto. En manifestaciones mágicas religiosas. Inclusive no tenía alcohol. Era una preparación de fruta, de fermentación de guarapo de caña, y la gente con eso, fruta fermentada, guarapo de caña, corteza de caoba, raíces de guayacán, todo eso lo mezclaban, y eso hacía que el proceso de fermentación, y entonces hacían una manifestación con todo eso, de esa bebida, y hacían un contacto con el más allá. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de hace casi 300 años. Exacto. ¿Qué pasó? Comenzó la parte clandestina a comercializar el clerén o el triculí desde Haití, desde la vecina República de Haití, hacia República Dominicana. En esa época, eso no producía daño, porque todavía ninguna de esas cosas producen daños de intoxicación. ¿Qué sucede? El dominicano comenzó a echarle alcohol al triculí y el haitiano también, pero todavía estaban usando
etanol o alcohol etílico. O sea, los alcoholes son diferentes. Son diferentes, sí. El alcohol etílico es el que se utiliza normalmente para preparar la bebida alcohólica. O sea, lo que nosotros consumimos en el ron, en el vino. Eso es el alcohol etílico. Entonces, se comenzó a utilizar alcohol metílico o alcohol de madera o metanol. Ese es un alcohol que se usa para desinfección, para limpieza, para descongelante en los aire acondicionados, para las pinturas. El thinner tiene metanol, para que la gente entienda. O sea que es un alcohol de uso de no humano, sino para desinfección, descongelación y pintura. Entonces se comenzó a agregar ese alcohol, ese metanol, se comenzó a agregar a lo que se había dicho, que usaban fruta fermentada, corteza de caoba, raíces de guayacal, y a eso se le agregó, para fermentarlo más rápido ahora, le echan víscera de pollo podrida. Entonces, para acelerar el proceso de fermentación, y luego se destila con alambiques artesanales. No lleva refinamiento, que es ponerle los aromas que tienen los alcoholes. Simplemente se destila de una forma artesanal, se le saca el agua, la destilería sacarle el agua y lo envasan o lo venden al granel o lo envasan en envases plásticos o envases de botellas de uso de alcoholes que ya se han utilizado. ¿Y por qué razón entonces cambia el uso del alcohol etílico por ese alcohol, por ese metanol? ¿Cuál es la razón? Por una cuestión de costo. O sea, es más barato. Mucho más barato. Entonces, un galón, por ejemplo, un galón, de metanol. ¿Qué te digo? Se baja los costos a un 70%, porque tú preparas, eso no se prepara por galón, ellos preparan, yo vi ahí cuando agarraron varias destilerías, ¿no? Son tanques que ellos preparan con el metanol. Entonces eso se vende muy barato, por eso lamentablemente la clase baja es la que ha sufrido más. En los barrios, en los campos ha sufrido más esa intoxicación por una cuestión de costo. Porque tú con 200 pesos compras 10 botellas de Clerén. Entonces estamos hablando de que el costo es muy bajo. Lo barato sale caro. Sale caro. Definitivamente. ¿Qué sucede? Esa gente se toma eso y se siente borracha en realidad. Porque no hay ninguna diferencia del efecto de la embriaguez en el momento que tú lo tomas. Solamente tú puedes sentir un poco la sensación de quemazón en la garganta. Ahora, ¿cuándo empiezan los síntomas? Precisamente ese punto. Uh-huh. La ingesta de el Clerén, históricamente, queda claro, doctor Signi Espinosa, quien es miembro de este grupo de comunicadores de la salud, que venimos acá a la receta médica de la Z, y hoy, miércoles 20, pues estamos hablando de intoxicación por el Clerén, que ha llegado a tener 177 fallecimientos, algo sin precedente en la República Dominicana, una cantidad de un 70% de personas de los que se intoxicaron, murió el 70%. Casi la mitad que ha habido con el coronavirus, porque tenemos 426 fallecidos y hay 177 con el Clerén en mucho menos tiempo. O sea, es una cosa preocupante que se agrega al problema del coronavirus, porque también hay que ser justo. ¿Qué es lo que está esperando las unidades de cuidado intensivo, las emergencias? Coronavirus. El problema que existe. Entonces repente, todo eso está ocupado por coronavirus. Y de repente usted llega con un problema y el sistema está saturado, por ejemplo, o la gente acude tarde. Porque es que los síntomas, como yo te dije, Mauri, aparecen 10 a 12 horas después. ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué aparecen tarde? Porque al principio tú sientes una sensación de borrachera, sí. Puede tener náuseas, vómito, pero todo eso la gente, epigastralgia, dolor en el estómago, acidez. Hasta ahí el paciente lo confunde con una resaca o un humo que se ha dado de alcohol barato. Simplemente es lo típico, ¿verdad? En una persona que ha tomado alcohol, ¿verdad? Hasta ese punto. La epigastralgia, la sensación de malestar general. Malestar general, borrachera. ¿Cuándo empiezan los síntomas? A las 10 a 12 horas. Y muchas veces aparece hasta 30 horas después.
Porque si el paciente ha consumido junto con el metanol alcohol etílico, o sea, alcohol legal, eso retrasa los síntomas de la intoxicación por metanol, que luego lo vamos a explicar para que la gente, para seguir una secuencia. Entonces, ¿qué sucede? Después el paciente siente mareos, hay síntomas neurológicos, puede inclusive convulsionar, que es cuando ya tú lo llevas a la clínica. Así es. Tiene midriasis, o sea, hay dilatación de las pupilas, sí. no hay reacción a la luz. Se pierde el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor. Las pupilas se ponen, como decimos en el argot de corrillo de hospital, se ponen como 2 medio pesos, se dilatan. Ustedes los neurólogos normalmente le ponen un foquito a las pupilas, a ustedes los neurocirujanos también. Eso. Y la pupila frente a la luz tiene que responder, ponerse pequeña, una contracción. Entonces, en este caso, lo que hace es que se dilatan. Así es. Pero, ¿cuál es el síntoma cardinal que tú sabes que ese paciente tiene una intoxicación por metanol? Las alteraciones visuales. El paciente comienza a ver borroso, comienza a ver moteado y al final tiene una ceguera. O sea, el paciente, hoy conversamos de uno de los problemas más importantes en medio de todo de esta pandemia, este escenario del coronavirus, que ha sido la muerte de 176 seres humanos en la República Dominicana por clerén, triculí o tapa floja, que históricamente la gente lo ha consumido, pero que ahora bandidos, desalmados, gente sin ningún tipo respeto por la vida humana, entonces ha alterado con metanol, con sustancias tales como las que se utilizan para la limpieza de aire acondicionado, el caso de la pintura, el thinner, exactamente. Entonces tenemos que ese tipo de bebida de consumo al granel trae como consecuencia una intoxicación. Y doctor, repita por favor los síntomas, las manifestaciones ya de la intoxicación por clerén. Por clerén. Entonces, como dijimos, al principio náusea, vómito, dolor abdominal. Después, convulsiones. Después el paciente comienza a tener visión borrosa, que es lo que hace el diagnóstico clínico, pero ya cuando ya el paciente tiene visión borrosa, moteado en la visión, o sea, que ve punticos y la ceguera, ya es muy difícil revertir el cuadro. Después hay convulsión y coma. Muchos de estos pacientes hacen acidosis metabólica. Para que la gente entienda, para explicar lo que es la acidosis metabólica, es cuando el cuerpo produce mucho ácido. Y entonces, cuando el cuerpo produce mucho ácido, disminuye el bicarbonato. Y eso es lo que le lleva a una acidosis metabólica. Hay diferentes acidosis metabólicas. Sí. Está la de los diabéticos, exacto, que es por cuerpo cetónico, se presenta en los diabéticos tipo 1. Sí. Está la acidosis metabólica hiperclorémica, que es lo que se produce en la diarrea por pérdida de bicarbonato. Estos pacientes tienen una acidosis metabólica por acúmulo de ácido láctico. Exacto. Eso se ve mucho en las intoxicaciones también por aspirina, se ve en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática, se ve mucho en los pacientes con shock cardiogénico, o sea, por dificultad respiratoria. Esa acidosis es una acidosis metabólica láctica. Entonces, el asunto, porque el pueblo probablemente estos detalles no los entienda mucho, pero el asunto puntual, doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, hoy hablando de la desgracia que ha representado ver morir 177 seres humanos por consumo de una bebida que tradicionalmente se consume en nuestro país, evidentemente por una adulteración. Ese síntoma del trastorno visual, usted dice que es el que hace la diferencia. Ese paciente que estuvo tomando esa bebida, porque sabe lo que está bebiendo. Él sabe lo que está bebiendo. Él sabe lo que está bebiendo. Él está tomando eso para emborracharse. Para emborracharse. Entonces, tiene todas las manifestaciones de una borrachera normal, pero cuando aparece el trastorno visual, la visión borrosa, entonces ese punto es un punto de mucho peligro. Entonces, a Mauri, una cosa importante, doctor Amaury García, neurocirujano, vamos a ponernos formales. Una cosa importante es que, como dijimos, la mortalidad a nivel mundial es de un 50%. En nuestro país ha sido un 70%. Pero esos pacientes que quedan vivos, quedan con secuelas, o quedan con una polineuropatía, o quedan con un parkinsonismo,
o quedan con una ceguera total. Sí. O sea, fíjate que además de los síntomas, el reducido paciente que queda vivo queda con secuelas. O sea que estamos frente a un problema de salud real. Es un problema de salud pública que evidentemente, con una realidad como la que tenemos, usted tiene que ser responsable, al ciudadano me refiero. La cuota evidentemente de las autoridades es un sistema que está distraído en un problema de escala mundial. Por supuesto. Pero usted tiene entonces ciudadanos que son irresponsables, desalmados, que fabrican algo que va a matar al 50% del que se intoxica. El que resulta intoxicado con esta situación, con el triculí adulterado, va a terminar el 50% muerto, pero aquí las cosas se han disparado mayor. Pero tú tienes aquí un elemento que es todavía peor. Tú decías de la gente que sobrevive. El sobrevivir con grandes limitaciones, producto de muchas veces a la gente le resulta peor que haber perdido la vida. Y eso es contraproducente. Muchas personas que nos escuchan pueden entender esto de forma contraproducente. ¿Por qué se produce la midriasis? ¿Por qué se producen estos trastornos ventilatorios? ¿Por qué se produce el coma? Pues ocurre que, como usted decía, doctor Sidney Espinosa, cuando los niveles de intoxicación son tal que empiezan a producir cambios a nivel de la pupila, las pupilas son controladas básicamente por una parte de nuestro sistema nervioso central que se conoce como el mesencéfalo. Eso está en las zonas con las que nosotros vivimos. Y fíjese usted que usted lo dijo de una manera muy elegante, muy adecuada. El trastorno visual es lo que te da a ti el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la tendencia es que los niveles de intoxicación van a ir provocando ese trastorno visual. Luego viene el problema ventilatorio y el paciente cae en coma. Cae en coma. Insuficiencia renal también puede haber insuficiencia renal. Pero todo eso incluye una zona de nuestro cerebro que se llama el tallo cerebral con el que nosotros vivimos. Y cuando la gente entonces se afecta esa estructura, es con la que nosotros respiramos. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy miércoles, los miércoles hablan los cirujanos y estamos en uno de los temas que durante esta época de coronavirus se solapó, mató 177 personas a propósito del consumo del clerén, del triculí, y hemos dicho, atención portal, hemos dicho que esto supuso, ¿verdad?, un 70% de los pacientes que resultaron intoxicados fallecieron. Y evidentemente a nosotros nos interesa, doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, que usted nos diga, dentro de los desafíos que tiene, usted como gastroenterólogo, primero, ¿por qué el gastroenterólogo es quien más se involucra? Claro, está el paciente que llega por sala de emergencia, pues entonces lo ve un emergenciólogo, pero evidentemente digamos que el cascabel a todo este problema se lo pone gastroenterología. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos frente a esta situación donde la gente ha tomado durante mucho tiempo clerén y no ha pasado nada? Desafíos de esta situación. Mira, doctor Amaury García, neurocirujano, como tú me dijiste ahorita fuera de sintonía, ustedes lo que hacen es que operan. Es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un diagnóstico a tiempo. Si el paciente llega a un gastroenterólogo con síntomas de náuseas, vómitos, dolor en epigastrio y tiene antecedentes de que ha ingerido algún alcohol adulterado, triculí, tapa floja, clerén, inmediatamente debemos llevar al tratamiento lugar antes de que aparezcan los síntomas neurológicos. Me explico. Se puede hacer un lavado gástrico en las primeras 12 horas. Se puede utilizar el bicarbonato en las primeras 12 horas. Todo eso mejora la sobrevida del paciente. Ahora, una vez el paciente
ya ha tenido los cuadros ya neurológicos, ya hay que hacer hincapié en la parte de cuidado intensivo. Pero muy importante es qué es lo que pasa con el metanol. El metanol se metaboliza a nivel... El metanol tú puedes absorber a través de los pulmones. Bueno, el asunto entró por la boca. Entró por la boca, pero también tú, fuera de aquí, el metanol, la intoxicación por metanol es con fines suicidas o por accidente. ¿Cómo así? Explícame el tema de los accidentes. Bueno, el accidente, están trabajando con pintura en un sitio cerrado. El pintor, el que está trabajando con refrigeración. Con refrigeración, porque el metanol se absorbe tanto por la respiración, o sea, por los pulmones como por la piel. Exacto. Entonces, los que lo ingieren con fines suicidas. Por eso la mortalidad eso es fuera de la República Dominicana. Fuera de la República En la República Dominicana es para darse un humo barato. Entonces, ¿cuál es el tema principal de esto? Nosotros tenemos el paciente que llega con náuseas, con vómitos. Nosotros podemos hacerle un lavado gástrico en las primeras 12 horas. Podemos utilizar bicarbonato. Hacer el diagnóstico a tiempo antes de que se complique. Utilizar los medicamentos, porque que te estaba diciendo que ¿qué pasa? El metanol, cuando tú lo ingieres, eso se absorbe a través del estómago, pero pasa al intestino, y del intestino pasa al hígado. Exacto. ¿Cómo se metaboliza eso? El metanol, la misma enzima que metaboliza el alcohol etílico, la deshidrogenasa alcohólica, es la que metaboliza el metanol. O sea, el mismo proceso. El mismo proceso. Del alcohol etílico, de consumo de bebidas legal, ¿no? Legal, exactamente. Es lo mismo que sucede al principio con el metanol. Pero ¿qué pasa? Ese metanol, cuando entra la deshidrogenasa alcohólica, se convierte en formaldehído. Okay. Entonces, y ese formaldehído, por acción del aldehído deshidrogenasa, se convierte en ácido fórmico. El ácido fórmico es un metabolito del metanol, que es en realidad lo que produce daño. Fíjate por qué es la importancia de conocer un poco el metabolismo. Esa es la razón por la que gastroenterología es quien evidentemente maneja estos casos. Maneja estos casos siempre y cuando ya el paciente no entre en déficit respiratorio, ya ese paciente hay que intubarlo, hay que darle ventilación. Muchos de estos pacientes entran en insuficiencia renal, hay que hacerle diálisis. O sea que en principio, doctor Sidney Espinosa, el desafío, entiendo yo, con estos pacientes es pensar en el diagnóstico, hacer el diagnóstico a tiempo. Pensar en la intoxicación por metanol. Entonces, inclusive, parte del tratamiento por ese mismo metabolismo, antes y todavía se usa, es utilizar alcohol etílico. Óyeme eso. ¿Por qué? Porque el alcohol etílico compite con la deshidrogenasa alcohólica y favorece que el metabolismo del ácido fórmico se retrase. O sea, no se da vía oral porque estos pacientes muchas veces pueden tener náuseas, vómitos, etcétera. Entonces, ¿qué se utiliza? Se puede utilizar por un catéter central alcohol etílico diluido al 10% junto con glucosa diluida al 5%. Ya en los países desarrollados ya han conseguido el antídoto, que es el 4-MP. El 4-MP. El 4-MP sirve para inhibir la metabolización del metanol hacia el ácido fórmico. Problema, el costo. Es muy costoso. Es muy costoso. Estamos hablando de que cada caja de esa trae 10 o 15 ampollas y anda por 5,000 euros. O sea, entonces, una persona que se compró un romo barato, finalmente, en países como estos, es muy difícil. Es muy difícil el tema del tratamiento. Solamente si el clínico que lo recibe hace el diagnóstico a tiempo, puede salvarle la vida. Y en caso de que no pueda salvarle la vida y llega a una unidad de cuidado intensivo, si se ventila, si se trata con alcohol etílico, si se usa el bicarbonato, si se corrige la acidosis metabólica y se dializa, ese paciente puede sobrevivir. O sea, fíjate que el costo es altísimo en un momento que las unidades de cuidado intensivo de nosotros están abarrotadas con pacientes con déficit respiratorio. Sobre todo las implicaciones que tiene un problema social que se traduce en un problema sanitario. Sí, porque es un problema social. Un tema de una población consumidora habitualmente,
porque si nosotros vemos los trabajos que se hicieron periodísticos en el momento, que en el portal de la Z101 están esos trabajos de ese momento, estamos hablando alrededor de un mes atrás, más o menos, ¿no? Fue el boom. El boom, sí. Aproximadamente. Pero la mortalidad, la semana pasada hubo algunos muertos también. Eso ha ido aumentando. Esa estadística que yo te dije fue del viernes de la semana pasada. Exacto, 177, hubo 200 intoxicados con 177 muertos. Entonces, eso significa, evidentemente, que la cantidad de personas que en la República Dominicana tradicionalmente consumidora de clerén, de triculí o de tapa floja, como se le dice popularmente, en este momento pues entonces se están encontrando con un triculí, con un clerén que no es el que ellos están acostumbrados a consumir. No, por supuesto. Entonces, ese problema ha llegado al punto de convertirse en una situación de salud pública, porque cuando tú tienes brotes, cuando tú tienes números de casos tan altos, evidentemente que no es una situación aislada, sino que es un problema que hemos visto que se han desmantelado estos laboratorios clandestinos, artesanales, hechos por desalmados, por gente criminales, porque el que le echa una sustancia como metanol para el consumo humano, evidentemente que es un delincuente. Y oye, Mauri, otra cosa importante. Y el que se lo toma, entonces es un ignorante, es una persona que tampoco tiene respeto por su propia vida. Muchas de estas botellas las venden en los colmados. O sea, que la gente va a los colmados y consigue triculí. O sea, los laboratorios son clandestinos, pero la venta es pública, porque van a los colmados y consiguen el triculí, consiguen el clerén. O sea que no es que la venta es escondida. Hay una combinación de responsabilidad entre los comerciantes y la persona que lo produce. Y también las autoridades, porque evidentemente que todo lo que usted expende, todo lo que usted pone a disposición de la población tiene un registro sanitario, tiene que pasar por unos filtros, y eso es un problema también de supervisión. Cundo Camarena, vámonos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de la intoxicación por metanol.